Haciendo la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Según no pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartando de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el cumplimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos en la página 229, numeral 41, entre árboles. ¿Listos aquí? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Sí, listos por acá. ¿O cómo? Dice, transcurridos algunos minutos, alcanzábamos una pequeña propiedad rural, poblada de acogedora arboleda. Los naranjos en flor se perdían de vista. Los plátanos se extendían en forma de abanico, mientras el guayabal de lejos se asemejaba a fuertes manchas de intenso verdor. La suave hierba invitaba al descanso y la leve brisa batía con calma, susurrando su canto a través del follaje. Aniceto respiró profundamente y dijo, los desencarnados, aunque no se fatigan, como los terrestres, no pueden prescindir de la pausa de reposo. En general, nuestras operaciones por la noche son activas y laboriosas. Apenas un tercio de los compañeros espirituales en servicio en la tierra permanecen en la actividad diurna. Y notando nuestra justa curiosidad, enfatizó, además, esto es razonable. El día terrestre pertenece con más propiedad al servicio del espíritu encarnado. El hombre debe aprender a actuar, dando pruebas de comprensión de las leyes divinas. Por lo menos durante cierto número de horas, debe estar más a solas con las experiencias que le corresponden. Nuestro instructor amigo sonrió y comentó, el día y la noche constituyen para el hombre una hoja de libro de la vida. La mayor parte de las veces la criatura escribe solita en su página diaria. Las palabras, pensamientos, intenciones y actos son pensamientos, intenciones y actos con la tinta de los sentimientos que les son propios. E inversamente, esto es, en la reflexión nocturna. La ayudamos cuando el Señor nos lo permite a rectificar las lecciones y acertar las experiencias. Al callarse, nuestro orientador, volcamos nuestra atención exclusivamente hacia la belleza circundante. Aquel campo amigo y hospitalario se caracterizaba por un ambiente muy distinto. No más las vibraciones pesadas de la gran ciudad, y sí, la brisa leve, impregnada de perfumes muy suaves, reflexionaba en la bondad del Señor que nos ofrecía nuevos recursos cuando Aniceto volvió a decir, bienvenida Magdita, estamos en la página 230. No me llamó, ¿verdad? Bien, le llamé 3 veces. No sonó. Ahorita porque vi que voy a ver que ya no me llamó. Sí. ¿Ya le encontró la página 230? Sí, correcto. Y ya empezando el tercer párrafo dice, la naturaleza nunca es la misma en todas partes. No hay dos porciones de tierra con climas absolutamente iguales. Cada colina, cada valle posee diferentes condiciones climatológicas, pero es forzoso reconocer que el campo en cualquier condición en el ciclo de los encarnados es la reserva más abundante y vigorosa de principios vitales. En general, todos nosotros los cooperadores espirituales
Estimamos el aire de la mañana cuando la atmósfera permanece igualmente en reposo, exenta de las partículas de polvo, convertidas en microscópicos balones de bacilos y de otras expresiones inferiores, pero los trabajos de hoy no nos han permitido descansar más temprano. Apoyándonos en la suave hierba y percibiendo nuestra sed de saber, Aniceto prosiguió. Me expreso así porque en la selva tenemos una fuerte densidad por la pobreza de las emanaciones en vista de la impermeabilidad al viento. Ahí, el aire tiende a convertirse en un elemento asfixiante por el exceso de emisiones de los reinos inferiores de la naturaleza. En la ciudad, la atmósfera es compacta y el aire también sofoca por la densidad mental de las más bajas aglomeraciones humanas. De ese modo, en el campo tenemos el centro ideal. Indicando complacido el follaje oscilante, afirmó: aquí reina la paz relativa y equilibrada de la naturaleza terrestre. Ni el estado salvaje de la sierva virgen, ni el sofoco de los fluidos humanos. El campo es nuestro generoso camino central, la armonía posible, el reposo deseable. Embelesados con el canto de algunas aves solitarias, reposamos algunas horas, magníficamente aislados en el templo de la naturaleza. Con las primeras tonalidades del crepúsculo, Aniceto nos invitó a dar un rápido paseo por las inmediaciones. Reconocía que estábamos mucho más dispuestos. Solamente después de caminar por algunos minutos, observé que en las cercanías había gran cantidad de trabajadores espirituales. En vista de mis interrogaciones, nuestro mentor explicó bondadosamente: el campo es también un vasto taller para los servicios de nuestra colaboración activa. Y señalando a los servidores que iban y venían, consideró: el reino vegetal posee numerosos cooperadores. Posiblemente ustedes ignoran que muchos hermanos se preparan para obtener el mérito de una nueva encarnación en el mundo, prestando servicio a los reinos inferiores. Por todas partes el trabajo con el Señor es una escuela viva. En ese momento nuestra atención fue atraída por un significativo movimiento en el camino cercano. Nos dirigimos hacia allá, siguiendo los pasos de Aniceto, que parecía adivinar lo que acontecía. Observé entonces un cuadro interesante. Un hombre yacía en tierra en un charco de sangre, al lado de un pequeño carro tirado por un burro impaciente, que daba muestras de gran inquietud. Dos compañeros encarnados prestaban socorro al herido apresuradamente. Es necesario conducirlo a la hacienda sin pérdida de tiempo, decía uno de ellos afligido. Temo que se haya fracturado el cráneo. El número de desencarnados que prestaba auxilio al pequeño grupo era muy grande. Un amigo espiritual que parecía ser el jefe en aquella aglomeración recibió a Aniceto y a nosotros con deferencia y simpatía. Explicó rápidamente lo que había ocurrido. El carretero había recibido la patada de un burro y era necesario socorrer al herido. Apaciguada la situación, vi al superior jerárquico cuando llamaba a un guardia del camino interpelando: Glicerio, ¿cómo permitió semejante acontecimiento? Este trecho del camino está bajo su responsabilidad directa. El subordinado, respetuoso, ponderó sensatamente: hice lo posible por salvar a este hombre, que por lo demás es un pobre padre de familia. Mis esfuerzos fueron vanos por su imprudencia. Hace mucho que siempre que pasa por aquí, busco rodearlo de cuidados. Sin embargo, el infeliz no tiene el mínimo respeto por los dones materiales de Dios. Es de una grosería inenarrable para con los animales que lo ayudan a ganar el pan. No sabe sino gritar, encolerizarse, zurrar y herir. Tiene la mente cerrada para las sugerencias de agradecimiento. No considera otra cosa que maldecir y dar latigazos. Hoy, tanto perturbó al pobre asno que lo ayudó, tanto lo castigó que parecía más embrutecido. Cuando se volvió casi irracional por el exceso de furia e ingratitud, mi auxilio espiritual se tornó ineficaz. Atormentado por las descargas de cólera del conductor, el humilde burro lo atacó a patadas. ¿Qué hacer? Mi obligación fue cumplida. El superior, que oía atentamente los alegatos, respondió sin vacilar: tiene razón. Y como dirigirse una mirada a Aniceto deseando su aprobación, nuestro orientador afirmó: auxiliemos al hombre en todo cuanto esté en nuestras manos. Cumplamos nuestro deber con el bien, pero no despreciemos las lecciones.
Ese trabajador imprudente fue castigado por sí mismo. La cólera es castigada por sus consecuencias. Al mal sigue el mal. Si los seres inferiores, nuestros hermanos en el gran hogar de la vida, nos suministran los valores del servicio, debemos darles por nuestra parte los valores de la educación. Ahora bien, nadie puede educar odiando ni edificar algo útil con la furia y la brutalidad. E indicando al grupo que conducía al herido a una casa próxima, concluyó imperturbable. Como hombre común, nuestro pobre amigo sufrirá muchos días tirado en el lecho. Entre las aflicciones de los familiares, se demorará un tanto en restablecer el equilibrio orgánico, pero como espíritu eterno, recibió ahora una lección útil y necesaria. Altamente sorprendido, contemplé la gran serenidad de nuestro orientador y comencé a comprender que nadie le falta el respeto a la naturaleza sin que reciba el doloroso choque de retorno en todo momento. Esto es del numeral 41, que es entre árboles. Qué interesante lo que estábamos escuchando aquí en la lectura, porque por un lado, como dice aquí en la página 231, es asfixiante la atmósfera en los centros urbanos por la bajo tenor de las energías mentales de los que estamos en los centros urbanos. Y por otro lado, la selva virgen, por decirlo de una manera, también nos dice, porque se siente opresivo para el ser humano estar ahí en medio de toda esa naturaleza virgen, ¿verdad? Sin embargo, en estos lugares donde había frutos, mejor dicho, árboles frutales como naranjos, plátanos, varios, que ya no era tan virgen esa selva, pues de una u otra manera nos estaba proporcionando emanaciones saludables. Y por eso es precisamente que cuando vamos al campo o vamos a la naturaleza nos sentimos tan bien y sentimos una paz, una tranquilidad y como que nuestras energías se están restableciendo y como que estuviéramos cargando las pilas, por decirlo de alguna manera, y nos sentimos muy bien, ¿verdad? Por eso algunas personas nos dicen también que abracemos a un árbol, que un árbol nos va a transmitir, ¿cómo se llama? Muy buena energía, ¿verdad? Y es precisamente por las emanaciones que están en esos lugares, que nos traen paz, nos traen quietud y nos hacen desatendernos, por decirlo de alguna manera, de tanto estrés, de tantas presiones en los centros urbanos, y nos ayuda a renovarnos. Venimos como renovados. Y vemos también que aparentemente esos lugares se encuentran solitarios y están solos, y vemos que no. Están llenos de hermanos espirituales que están también trabajando, que están cuidando la naturaleza, cuidando a nuestros hermanos animales inferiores también, y también a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces están siempre pendientes, y algo interesante que nos habla también de que son los que están, no necesariamente siempre, pero sí son los que están próximos a reencarnar, ¿verdad? A mí se me figura como aquellos hermanos que van a reencarnar en esos lugares, así en el interior de la República, en las aldeas, y entonces como que están adecuándose para donde les va a tocar que reencarnar, ¿verdad? Entonces, por eso se sienten tan bien ellos estando ahí y se sienten tan mal, por cierto, cuando vienen a los centros urbanos, ya quieren salir corriendo, ¿verdad? Y eso lo hemos visto con algunos amigos que solo vienen aquí a la ciudad por lo esencial que tengan que hacer, y en cuanto pueden toman la camioneta o se van en carro y regresan a su lugar de origen, ¿verdad? Porque sienten esa energía cargante de lo que es el centro urbano, ¿no? Y están más acostumbrados a las energías más renovadoras, como son los que están en el interior de la República. Solamente. ¿Qué opina usted, Magdita?
Es que estaba leyendo lo que me había perdido. No, miren, sin duda que en la naturaleza se encuentra esa paz y esa tranquilidad y la armonía. Por eso es que uno se siente bien. Fíjese que aquí en mi pedacito de jardín, ayer estaba aquí adentro cuando de repente oí como que cantaba algo y me asomé a la ventana y un pájaro amarillo, fíjese, pero tan bonito y como mirándome, yo solo dije, quiero tomarle una foto, pero si me movía, se iba a ir. Y si me movió, me moví y se fue. Pero vaya que se pararon porque eran dos. Se pararon en uno del árbol y sí les pude tomar la foto. Miren qué bonitos, qué pájaros. No eran pericas, eran pájaros. Y el día anterior igual vinieron. Yo ahí estaba esperando a ver si venían. Miren qué belleza de pájaros que estaban ahí parados. Pues yo no sé qué estaban buscando, ¿va? Pero como le digo, esas cosas tan sencillas y tan lindas, cómo a uno le cambian la vibración, ¿verdad? La vibración. Como le digo, ese pedacito que tengo ahí, pero a veces miro a los colibrí, que también entran. Yo digo que a buscar la miel de las flores. Entonces, esto es sobre esto, ¿verdad? Que estamos hablando de la naturaleza. Y ayer precisamente estaba viendo un video donde estaban de las cosas más extrañas de acá del mundo. Y había un árbol, que un árbol le salió al otro encima. Entonces eran dos como fueran de 2 pisos. Mire, ahí estaba la foto del árbol, que era uno, salió encima del otro. Y tenía un nombre ahí especial, pero no se explicaban cómo iba a salir un árbol sobre el otro. Pues de plano que fue poco a poquito. Y como decían, que hay plantas que, como los gaitos, ¿ha visto esos gaitos que se le pegan a otros árboles? Pero dice que esos tienen muy poca vida. En cambio, ese árbol ya no sé cuánto tiempo llevaba para que lo hayan sacado ahí, ¿verdad? Y sí se miraba, como que hubiera sido doble piso. Así se miraba los árboles. Entonces, la naturaleza, pues, nos ayuda a sentirnos en paz y tranquilos. Y así como dijo Coca, ¿va? Que las malas vibraciones de uno, dejárselo a los pobres árboles, ¿verdad? Que ellos sí tienen vibración buena para uno. Y uno descargar en ellos. Porque, bueno, ellos ahí están y hay gente también asesina, les digo, ¿verdad? Que va a botar árboles que hacen esto, les hacen daño. Entonces, no cabe duda que Dios nos ha dado de todo para que vivamos los humanos, pero no todos lo entienden, todos andan solo en el rol de cada día y no se ponen a pensar hasta en una flor, solo con ver una flor, unos colores tan bellos, que ya eso le hace a uno pensar cómo fueron a nacer esas florecitas, ¿verdad? Entonces, y aquí también hablaba respecto al burrito este que se cansó de tanto que le hacía daño al hombre, pues qué bueno que le ha dado una lección, ¿va? Y hay mucha gente igual, o que a veces no les dan comida y todo, y los ponen a trabajar. Entonces no, pero si ni a un carro usted, si no le pone gasolina, no va a caminar. Si no le echa el aceite, igual se le va a arruinar. Ahora, que estos son seres vivos, pues hay que tratarlos con amabilidad. Eso es lo que yo pienso, Valita. Muchas gracias, Magdita. Gracias por contarnos lo de los pajaritos, porque de hecho nos alienta, nos reanima ver los pajaritos, tener esa oportunidad de observar y como decía Magdita, no mover ese uno porque uno piensa,
voy a traer la cámara y así le tomo la foto y si me muevo, ¡pum!, se va. Porque efectivamente lo que menos quieren es ser lastimados o heridos. Lo interesante también que usted manifestaba que la naturaleza sigue dando vida. Cuando podan algunos árboles y dan otras ramas, o como usted decía, algunos gallitos que momentáneamente, lo que usted describía y lo que manifestaba Coca con respecto a la naturaleza nos hace pensar bastante que cómo renovamos nuestras energías cuando vamos al campo. Nos renovamos cuando vamos a un lugar extasiado en donde no necesitamos teléfono, no necesitamos nada de tecnología, sino simplemente el contacto directo con los ríos, con los lagos, con la tierra, con las montañas. Es fantástico, o sea, es muy, muy, muy renovador y nos fortalece enormemente. Yo creí que antes de que usted manifestara con respecto al área verde de su patio, pensé en el parque que ustedes tienen, ese gran parque que tiene mucha naturaleza, Maguita, y eso también es un pulmón para el espacio donde ustedes viven. Muchas veces podemos nosotros tener flores o plantas. Sí, Maguita. ¿Cuál decía usted? No le entendí. El parque donde se reúnen con sus compañeros cuando hacen los ejercicios y las Ya. actividades. Sí. Ajá, Un sí. parque grandote donde hay muchos árboles y grandotes. Entonces, cuando platicaban ustedes al respecto, me recordé que en una oportunidad en el centro comercial Atanasio, que está al final de la avenida Petapa, una vez fuimos con mi mamá a hacer alguna diligencia y había un área de un jardín, unas flores moradas o tirando a fucsia, lindas, pero como uno casi solo ve recto a su camino y no ve a los lados, pero en ese instante cuando lo vi le dije a mi mamá, mira qué bonitas flores. ¿Por qué? Porque uno de lo simple, de lo sencillo, de lo maravilloso, muchas veces no se percata, sino que se mantiene uno ya casi que agachado, casi viendo solo al frente, pero no observa su entorno. O como una persona que me decía, procure observar cuando es posible la luna. La luna es preciosa, la luna le ilumina, la luna le transmite energía, y es verdad. Entonces, dentro de la lectura manifiestan acá que cómo antes de reencarnar incluso le van brindando ciertas tareas a ciertos hermanos en el plano espiritual para apreciar y contribuir al desarrollo de la vida en nuestro entorno. Entonces, en esta lección que nos da por lo que pasó de este señor, es también el respeto hacia nuestros hermanos pequeños, porque son nuestros hermanos pequeños, los animalitos, que necesitan orientación. Y cómo no agradecerles también que ellos nos apoyan. Los gatos apoyan para absorber las energías pesadas de algunas personas y descargan la energía. Los perros, no se diga, que son bastante fieles, van orientando, van apoyando. Así como yo comentaba en un momento dado que mi hermana hace 2 años fue que le dio el infarto cerebral, entonces a veces ella está afectada en su cabecita y a veces le da mareos de la nada. Entonces está sacando a su perrito y de repente solo la ve y él mismo hace que regrese mi hermana a su casa y dice, no, si nos hace falta otra vuelta, por ejemplo. Y él hace el esfuerzo de regresar a la casa. Entonces, cuando ya se da cuenta que empieza a marearse, entiende lo que percibe el animalito. Entonces, hay ciertas fuerzas que nosotros no vemos, pero que nuestros hermanos pequeños lo ven, y aquí nos están indicando la importancia del respeto a la naturaleza y el respeto a la creación del Padre. Bueno, ahora vamos a continuar con la lectura en la página 235, numeral 42. Dice Evangelio en el ambiente rural. Concluidos los comentarios más vivos con relación al desagradable episodio, el superior jerárquico de aquel gran grupo de trabajadores espirituales preguntó a nuestro orientador con delicadeza: Noble Aniceto, valiéndonos de la oportunidad aún en el día de hoy, ¿podríais interpretar alguna lección evangélica para nosotros? Aniceto accedió presuroso. Noté que el interés en torno al asunto era enorme.
Con gran sorpresa vi que los servidores del campo le traían al estimado mentor un libro que no tuve dificultad en identificar. Era un ejemplar del Evangelio que Aniceto abrió con firmeza, como sabiendo dónde estaba la lección del momento. Observando la página escogida, comenzó a meditar mientras sublimada luz la aureoleaba la frente. Se hizo profundo silencio. Todos los colaboradores demostraban gran interés por la palabra que se haría oír. Todo daba un aspecto imponente y de calma en la naturaleza. Un rebaño bovino se había acercado a nosotros, atraído por fuerzas magnéticas que no conseguí comprender. Desde lejos llegaron también algunos mulos humildes y las aves se tranquilizaron en las abundantes ramas. Sin emitir un solo pío, la única voz que entonaba leve y suave melodía era la de la brisa, susurrando armonía y frescura. El paisaje no podía ser más bello, vestido en el oro líquido del poniente. Exceptuada la natural rusticidad del cuadro vivo, el ambiente sugería recuerdos fieles de los verdes salones de nuestro hogar. Aniceto, sumergiendo la mirada en el libro sagrado, leyó en voz alta los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 8 de la epístola a los romanos. Porque el ardiente anhelo de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación quedó sujeta a la vanidad, no por su voluntad, más por causa del que la sujetó, en la esperanza de que también la misma criatura será liberada de la servidumbre de la corrupción, para la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Enseguida reflexionó algunos instantes y comentó con evidente inspiración: hermanos, recibamos la bendición del campo alabando el amor y la sabiduría de nuestro Padre. Exaltemos el soberano espíritu de la vida, que sopla en nosotros la fuerza eterna de la incesante renovación. Ponderemos la palabra del apóstol de la gentilidad para extraerle el contenido divino desde hace milenios. La naturaleza espera la comprensión de los hombres. No se ha alimentado tan solo de esperanza, mas vive en ardiente expectativa, aguardando el entendimiento y el auxilio de los espíritus encarnados en la tierra. Mas, particularmente considerados hijos de Dios, entre tanto las fuerzas naturales continúan sufriendo la opresión de todas las vanidades humanas. Pero esto ocurre, mis amigos, porque también el Señor tiene esperanza en la liberación de los seres esclavizados en la tierra, para que se verifique igualmente su libertad en la gloria del hombre. Conozco de cerca vuestros sacrificios, abnegados trabajadores espirituales del suelo terrestre. Muchos de vosotros permanecéis aquí, como en múltiples regiones del planeta, ayudando a compañeros encarnados, encadenados a las ilusiones de la ganancia de orden material. ¿Cuántas veces vuestro auxilio es convertido en bajas explotaciones en el campo de los negocios terrestres? La mayoría de los cultivadores de la tierra todo lo exige sin ofrecer nada. Mientras veláis cuidadosamente por el mantenimiento de las bases de la vida, habéis visto la civilización funcionando cual vigorosa máquina de triturar, convirtiéndose los hombres, nuestros hermanos, en pequeños moloques, pie de página. Moloque, dios de los amonitas, en cuyos rituales de fuego se sacrificaban niños, era representado como un hombre con cabeza de toro. Los amonitas eran un pueblo de Palestina, descendientes de Amón. Eran rivales de los hebreos y fueron exterminados por un general de David. De pan, carne y vino, absolutamente sumergidos en los vicios de los sentimientos y en los excesos de la alimentación, despreocupados de la inmensa deuda contraída con la naturaleza, amorosa y generosa. Ellos oprimen a las criaturas inferiores, hieren las fuerzas benefactoras de la vida, son ingratos con las fuentes del bien, atienden a las industrias rurales, pero más por la vanidad y ambición de ganar, que les son propias, que por el espíritu de amor y utilidad. Pero también no pasan de ser infelices siervos de las pasiones desenfrenadas. Trazan programas de riqueza engañosa que les constituye la ruina. Escriben tratados de política económica que redunda en guerra destructora. Desarrollan el comercio de la ganancia indebida, recogiendo las complicaciones internacionales que dan curso a la miseria. Dominan a los más débiles
y los explotan, despertando más tarde entre los monstruos del odio. Es a ellos, nuestros semejantes encarnados en la tierra, que debemos volver igualmente los ojos, con espíritu de tolerancia y fraternidad. Ayudémoslos aún, ahora y siempre. No olvidemos que el Señor está esperando por el futuro de ellos. Escuchemos los gemidos de la creación pidiendo la luz del raciocinio humano. Pero no olvidemos también las lágrimas de esos esclavos, de la corrupción en cuyas filas permanecíamos hasta ayer, auxiliándolos en el despertar a la conciencia divina para la vida eterna. Aunque rodeen el campo de vanidades e insolencias, ayudémosles aún así. El Señor reserva créditos sublimes de valores evolutivos a los seres sacrificados. No olvidará Él al árbol útil, al animal exterminado, al ser humilde que se consumió para beneficio de otro ser. Cooperemos por nuestra parte en el despertar de los hombres, nuestros hermanos, todo ello relacionado con nuestro débito, con la naturaleza maternal. Siempre cuando regresemos a la superficie terrestre, envolviéndonos en fluidos del círculo carnal, llevamos muy lejos la adquisición del nitrógeno. Convertimos en tragedia mundial lo que podría constituir una búsqueda serena y edificante. Como sabemos, ningún organismo podrá vivir en la Tierra sin esa sustancia, y aunque se mueva en el océano de nitrógeno, respirándolo en promedio de 1000 litros por día, no puede el hombre, como ningún ser vivo del planeta, apropiarse del nitrógeno del aire. Por ahora, no permite el Señor la creación de células en los organismos vivientes de nuestro mundo que procedan a la absorción espontánea de ese elemento de importancia primordial en el mantenimiento de la vida, como acontece con el oxígeno común. Solamente las plantas infatigables operarias del orbe consiguen retirarlo del suelo, fijándolo para mantener la vida en otros seres. Cada grano de trigo es una bendición nitrogenada para sustento de las criaturas. Cada fruto de la tierra es una bolsa de azúcar y albumina, repleta del nitrógeno indispensable para el equilibrio orgánico de los seres vivos. Todas las industrias agropecuarias no representan en esencia sino la búsqueda organizada y metódica del precioso elemento de la vida. Si el hombre consiguiese fijar 10 gramos aproximadamente de los 1000 litros de nitrógeno que respira diariamente, la superficie terrestre estaría transformada en el paraíso verdaderamente espiritual. Mas, si mucho nos da el Señor, es razonable que exija la colaboración de nuestro esfuerzo en la construcción de nuestra propia felicidad, incluso en nuestro hogar. Aún estamos distantes de forma absoluta de la gran conquista del alimento espontáneo a través de las fuerzas atmosféricas. Y el hombre, mis amigos, transforma la búsqueda del nitrógeno en un movimiento de pasiones desvariadas, hiriendo y siendo herido, ofendiendo y siendo ofendido, esclavizando y tornándose cautivo, segregándose en densas tinieblas. Ayudémoslo a comprender para que se organice en una nueva era. Auxiliémosle a amar a la tierra antes de explotarla en el sentido inferior, valiéndose de la cooperación de los animales sin promover el exterminio. En ese momento, el matadero será convertido en un lugar de cooperación, donde el hombre atenderá a los seres inferiores y donde éstos atenderán a las necesidades del hombre, y los árboles útiles vivirán en medio del respeto que les es debido. En ese tiempo sublime, la industria glorificará al bien y sintiendo el entendimiento, la buena voluntad y la veneración a las leyes divinas, nos permitirá el Señor, por lo menos en parte, la solución del problema técnico de la fijación del nitrógeno de la atmósfera. Enseñemos a nuestros hermanos que la vida no es un robo incesante donde la planta lacera al suelo, el animal extermina a la planta y el hombre asesina al animal, sino un movimiento de intercambio divino, de cooperación generosa, que nunca perturbaremos sin grave daño a nuestra propia condición de criaturas responsables y evolutivas. No condenemos, auxiliemos siempre. La asamblea, al igual que nosotros, está bajo fuerte impresión. Aniceto guardó silencio, contempló con simpatía a los animales y a las aves próximas como si estuviese dirigiéndoles profundos pensamientos de amor, y a continuación cerró el libro sagrado con estas palabras. Observamos con el Evangelio que la creación aguarda ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios encarnados.
Concordamos que las criaturas inferiores han soportado el peso de inmensas iniquidades. Continuemos auxiliándolas, pero no perdamos en vanas contiendas. No nos perdamos en vanas contiendas. Los hombres esperan también por nuestra manifestación espiritual. De ese modo, ayudemos a todos con el capítulo del gran entendimiento. Así finaliza este capítulo del Evangelio en el ambiente rural, que nos hace pensar bastante cómo tenemos que aprovechar lo que está a nuestro alrededor. Por eso es que nos invitan a que si se tala un árbol o se corta un árbol, sembrar otros más para poder tener ese equilibrio. Nos manifiesta también que todo lleva un orden, no es como aprovecharse al máximo y solo para mí, sino que mantener esa armonía, mantener ese equilibrio dentro de la naturaleza. Y nos comentan la importancia de poder nosotros saberlo utilizar y saber agradecer, porque dentro del agradecimiento nosotros estamos transmitiendo ciertas energías positivas para nuestro entorno. Okay. Qué hermoso que en este tipo de literatura ya de alguna manera entre líneas, o bueno, sí, entre líneas muchas veces, pero ya se va lanzando la idea a los hermanos espíritas de que se vaya propagando el vegetarianismo, que eso es lo que nos está diciendo aquí la lectura, de alguna manera dar un paso en la evolución. Porque si bien es cierto, lo que creemos nosotros normal, ¿verdad?, en este planeta no lo es, no lo es, o mejor dicho, no debiera ser así, porque nos dice que enseñemos a nuestros hermanos que la vida no es un robo incesante donde la planta lacera al suelo, el animal extermina a la planta y el hombre asesina al animal, ¿verdad?, sino un movimiento de intercambio divino de cooperación generosa. Recordemos también a nuestro sublime hermano Francisco de Asís, en el cual él platicaba con nuestros hermanos inferiores animales, y había un verdadero intercambio de ellos, también sentían sus energías y no le tenían miedo, sino se acercaban mansamente hacia él. De igual manera, creo que en la medida que el hombre vaya respetando también a nuestros animales y no se produzcan esas inmensas matanzas de nuestros hermanos inferiores a través de la matanza de las reses, de los pollos, de los cerdos, es toda una industria alimentaria para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, ya una gran cantidad de nuestra humanidad, millones de seres humanos, ya han entendido que ese no es el camino y por lo tanto se han vuelto vegetarianos. Y no por ello han vivido menos, sino han vivido lo que les corresponde, ¿verdad? Entonces, creo que de una u otra manera aquí el autor en el libro nos está ¿cuál sería la palabra? Nos está, no es la palabra orientar, sino que está promoviendo, sí, gracias, mijo. Está promoviendo el respeto a la naturaleza que tenemos que tener hacia ella, hacia toda, ¿verdad? Como bien comentaban, el observar las flores hermosas, cómo es que la creación va colocando esos colores tan hermosos en ellas, y las aves también, en los colores cuando están posándose en nuestros jardines, e incluso en otros lugares vemos que qué hermoso, ¿no? Porque vemos la creación pujante, y que si nosotros fuésemos de otro pensar, de otro actuar, pues estarían mansamente alrededor de nosotros. Podríamos nosotros ponerles un recipiente con alimentos y un poco de agüita, y ellos, sabiendo que no les haríamos daño, estarían ahí acercándose a nosotros, ¿verdad? En total libertad. Imagínense como sucedía en algunas películas, ¿verdad?, de ciencia ficción. Bueno, ni tan en ciencia ficción, pero cuando pasó, por ejemplo, con la época del COVID,
Cuando los animales estaban en las ciudades, como todo estaba cerrado, nadie salía de sus casas, ahí andaban en las calles tranquilamente animales salvajes, Sin ¿verdad? peligro. ¿Qué manda? ¿Cómo? Sin peligro. Exacto, no sentían peligro, se sentían bien, y qué bueno que así anduvieran ellos, pero además también nosotros, en esa confraternidad de seres que todos somos hijos de un mismo Padre, de nuestro Padre Celestial. ¿Va? Qué hermoso va a ser cuando podamos ver nosotros de aquí a algunas decenas o cientos de años, ¿verdad? Esas escenas, ¿verdad? ¿Cómo se puede observar en otros planetas, ¿verdad? En los cuales ya eh, este tipo de escenas se miran con total normalidad, ¿verdad? Ya los animales pues están, se sienten protegidos por los espíritus que habitan esos mundos y están en colaboración con ellos. No hay matanzas, pero por supuesto esos hermanos son espíritus superiores a nosotros, definitivamente, ¿verdad? En evolución, en entendimiento, en conocimiento, en moralidad, también en conducta, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros aspiraremos eh, a hacer, pero lo que significa que podemos comenzar, ¿verdad? Con nosotros mismos, actuar nosotros mismos de esa manera, estamos poniendo el ejemplo a los demás que sí se puede, ¿verdad? Eh, Me recuerdo que recientemente me comentaban de cuánto tiempo llevaba de ser vegetariano, ¿verdad? Y les estaba comentando que ya ahorita voy para 39 años de ser vegetariano, ¿verdad? Prácticamente toda una vida, ¿verdad? Y pues que se acostumbra uno para ello, pero para ellos es tremendo el tiempo que pasaban sin comer carne, de verdad. Solamente. Gracias, Coca. Maguita nos puede aportar su luz. Como el título dice aquí, Evangelio en el ambiente rural. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos percibir en la, pues, en el ambiente alejado de las ciudades? A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuándo será, cuántos años será para que convivamos todos en armonía, el hombre con la naturaleza, árboles y todos, y los animales que algunos los consideramos salvajes, ¿no? Entonces, de esto es lo que nos está hablando aquí, que debemos de aprender, de la naturaleza, porque creo que ellos no se ofenden, somos nosotros los que ocasionamos todo lo que es, que va perjudicando tanto a animales como a las plantas. Entonces, yo entiendo que a eso se refiere este capítulo. ¿Es así, Valito? Pregunta. Gracias, Maguita. También quería comentar aquí, Betty. En este caso, a mí se me vino un cuento, fábula, no le podría decir fábula, cuento, leyenda. Para mí es algo real, no lo miré como fantasía, donde hay un ricachón y ese quiere castigar a su hijo porque había tratado mal a su perrito y había sacado malas notas y lo manda con su trabajador. El trabajador lo manda a él a su casa
porque él era de un pueblito, ¿verdad? Bien lejano. Entonces le dice, te vas a ir y quiero que le des una buena lección a mi hijo y te lo lleva. Y se va el trabajador precisamente con el hijo del jefe, ¿verdad? El niño mira el bosque, mira el río, mira la casa, las estrellas y todo. Y cuando regresa con su padre le dice, vengo triste. Y él le dice, ¿por qué vienes triste? Porque mi perro lo tengo enjaulado en una casa. Cuando el perro de tu trabajador goza toda la colina. Aquí yo tengo que poner un radio para escuchar música. Allá la escuché a lo natural. Tantas aves que me cantaban todos los días. Tantas mariposas que yo miré volar y volar en flor en flor. Y algo que me gustó, que todas las noches yo no prendía la luz, porque yo miraba la luna y las estrellas cerca de mí, iluminando ese gran río, porque él tenía un gran río. En cambio aquí yo tengo una piscina donde tengo que encerrar el agua. Entonces, yo creo que con esta lectura a mí me llenó mucho esto porque no valoramos lo que tenemos en el interior, ¿verdad? Valoramos el lujo material solamente. Gracias. Gracias. Gracias, Betty. Y gracias porque realmente ese tu ejemplo fue fantástico, que se tiene todo a nuestro alrededor y es gratis. O sea, los pajaritos no vienen y se van a posar en un árbol de Felipe y después van a posarse en el terreno de Saúl y después en el terreno de Mario. Ellos están en su mero ambiente, en su hábitat. Lo que me hacía pensar también, hay algunos videos que han sacado en algunos lugares muy interesantes, en donde los mismos animales les piden auxilio a las personas. Por ejemplo, una cría sería lastimado de un oso, porque con unas alambres de púas se estaba lastimando, entonces le indica con señas que por favor le auxilie. Es un oso con su vocesno. Otro, un cervatillo que tiene dificultades y la madre se acerca y pide auxilio. O sea, todos ellos saben que el ser humano dentro de su ser un ser grosero también es un tanto bondadoso, es un tanto caritativo, pongámoslo de esa manera. Y entonces están agradecidos los animalitos que no solamente regresan a agradecer, sino que al mismo tiempo regresan con, qué sé yo, vegetales, con algunos frutos, como convidando y también con sus crías, diciendo, mira, te agradezco y también te presento acá a mis crías. Son cosas que a uno le llama la atención. Levantó la mano Andrea Decidé Abela González. Es que también quería decirle una cosa que me salió también en videos, ¿va? Que era una ballena que me imagino que se quedó atrapada cazando su comida en una red de pesca de esas grandotas y no podía salir, o sea, estaba bien enredada en esa red. Entonces los delfines acudieron a la superficie y llamaron un barco que estaba por ahí. Entonces eran buzos, casualmente, ¿va? Y se quedaron con cara de, bueno, ¿qué estará pasando? Porque están insistiendo mucho, entonces bajaron. Y más abajo, como unos 10 metros tal vez bajo el agua, estaba la ballena enredada. Y como ellos tienen que salir a la superficie para respirar un poquito y luego se sumergen, no podía respirar. Entonces la cortaron y todo. Y cuando la ballena salió libre y todos los delfines vieron que estaba bien, cuando los buzos salieron al barco empezaron a saltar de alegría, como agradeciendo, les dieron un show así como saltando todos, ¿no? Y hubo otro en donde una chava, parece, o sea, vive como en Canadá o algo así, donde esos lugares donde se miran venados, ¿no? Y un cervatillo, o sea, chiquitito, como que se había perdido o algo así, entonces ella lo alimentó, o sea, le daba leche, le daba cositas así, y de repente, o sea, el cervatillo solo se iba al bosque, y una de esas vino con la mamá, y así como que gracias, y la mamá también estaba desconfiada, como que onda, pero cuando vio cómo la recibía el cervatillo, porque el cervatillo saltando y saltando, así como todo bien, entonces ella se dejó acariciar y todo.
De ahí, o sea, el Cervativo regresaba muy de vez en cuando. En una vez le presentó como a su chava o algo así. O sea, y después le vino a presentar a sus hijos. Y fue como bien bonito. Gracias por compartirlo, Andrea. Magdita, usted que es la luz del grupo, levantando el dedito. Fíjese que yo he visto muchos de esos videos, pero después usted estaba con la duda, como ya sabe que ahora todo es con inteligencia artificial, usted, mira, yo he pensado, ¿será cierto o no? Porque cada cosa de los tigres que ahí andan como que fueran gatos en la casa y todo eso, sí lo he visto, eso es lo que más me gusta, estarlo viendo. Pero digo yo, ¿y qué tanto será cierto? Porque ya ves cómo es la gente ahora, que se inventa cada cosa. Bueno, al menos me divertí, me gustó. Fíjese que estando aquí sentada, ahí tengo el escritorio. Ya así más tarde, en eso yo vi, como uno nunca mira para arriba, sino todo puros, como decía mi mamá, puros coches solo para abajo, ¿sabes? Entonces yo viendo, ay Dios, ese avión que está así, pero mire, se miraba bien así la estrella, como que hubiera sido, pues yo no sabía, como que hubiera sido una cruz, porque así, grande, y baja de verla, pero no camina, no camina. Y entonces, bueno, después llegué a la conclusión que era una estrella, pero bien grande. Entonces, después al otro día vino Magda María y le conté, mira, pero entonces esperamos que un poquito más tarde estuviera para poderla ver. Yo no sé, porque todavía hasta el niño me decía, ¿y no será que es un planeta? Hasta él me estaba diciendo, ¿no será planeta? No creo, le dije. En fin, de que ella lo buscó, le tomó foto y me dijo el nombre de la estrella. Pero mire qué bonito usted, era como una cruz, estaba así se miraba. Pero le digo yo, esas bellezas, uno por no estar viendo, ¿verdad? Porque solo viendo enfrente o abajo. Entonces, la naturaleza nos da, podemos apreciar tantas cosas que las ignoramos. Y también me llamó la atención porque fíjese que en aquel programa donde usted fue a la radio Punto, ¿se recuerda? A la radio Punto. Entonces todos los miércoles ahora están pasando un programa de los, ¿cómo se llama? Los paranormal y de, ¿cómo se llama? De avistamientos. Y dice que aquí en Guatemala han estado viendo muchos avistamientos. Fíjense, y recientes. Lo que pasa es que no los he buscado porque han dado sus páginas y ellos después de verificar ya los pasan. Entonces, por la zona 9 dicen que el otro día, cabal, ahí vieron, ahí andaban los platillos, ¿verdad? Saludando a todos. Entonces, creo que es bueno mirar un poco para arriba, a ver qué vemos. Ahí los invito, Betty y familia que están allá, como ellos están más en la naturaleza, y parece que el agua les gusta más también, que ellos están cerca del lago. Ahí me cuentan a ver qué ven. Pues le voy a comentar algo, Magdita. Mi hijo René, desde que era bebé, él siempre ha visto para el cielo. Y siempre él me dice, mira las estrellas, qué bonitas están, mira la luna, mira esos pajaritos. Él ha tenido ese detalle de ver siempre la naturaleza. Y entre nuestro estrés que nosotros hemos pasado con Coca, muchas veces nos hacía reaccionar. Y decía, yo vengo feliz aquí en el carro, vengo viendo esto, vengo esto. Entonces nos bajaba el estrés que traíamos con Coca. Sí. Pues qué bueno, ¿eh? Qué bueno apreciar todo lo que Dios nos ha dado y nosotros hacemos caso omiso, ¿no? Hay gente que sí son especialistas que les gusta estar observando plantas, pájaros y así. Pero y ahí todos los demás, cada loco con su tema, ¿no? Gracias, Magdita. Tan es así que aunque ha sido René que nos ha comentado eso, que incluso las
las aves no son insectos, los siguen mucho las mariposas blancas. Y en varios lugares él los observa y están cerca de él, ¿verdad? Como que percibieran, ¿verdad? Mucho Sí. forma de eso. Solamente. Bueno, ya va a andar René así, mire. Va a andar en las nubes, Magdita. Con las mariposas. Bueno, Y tomando en consideración lo de la naturaleza, que creo que está idóneo a la plática a la lectura y a la plática que estamos teniendo, la situación que se dio en Valencia, España, fue muy delicado, ¿verdad? En cuanto a esa torrencial de agua y de verdad son cosas en las cuales nosotros nos sorprendemos porque es parte de la naturaleza y uno no se imagina que de un momento a otro, en cuestión de minutos o cuestión de segundos, toda la catástrofe que puede suscitarse, ¿verdad? Entonces, deseamos lo mejor para nuestros hermanos de Valencia, de España. pero todo esto, Valito, esto es por la deforestación en todos lados. Porque, por ejemplo, ríos ya tienen sus cauces, ¿va? Y Sí. vienen y los desvían o hacen, pero la naturaleza regresa. Y se ponen a arrancar árboles. ¿Y qué pasa? Lo que ha pasado aquí, que entonces la Sí. tierra se suaviza y hay deslaves. Entonces somos nosotros los mismos que estábamos ocasionando todo esto. Imagínense ahí ellos, están las ciudades, ¿verdad? Para construir las ciudades, saber que votaron, saber que no hicieron bien, entonces vino. Es que, mire, Dios no... Ahí está, pues, que estamos actuando en contra de la naturaleza. Yo eso Sí. pienso. Somos nosotros. Y de ahí estamos llorando, pues. ¿Verdad? Por eso es importante el equilibrio, como usted bien dice, ¿verdad, Magdita? O sea, mantener el equilibrio para que todo vaya estando de una forma correcta y dentro de esa deforestación que usted manifiesta, obviamente, y los encauces, que dice el hombre ser muy inteligente, pero no mira más allá de las posibles catástrofes que se van a suscitar posteriormente, ¿verdad? Fíjense que ayer precisamente estaba viendo un video que, como digo, dentro de las cosas extrañas, dice que eso está cerca de la costa de Belice, dijeron. Entonces, se miraba solo como ¿cómo le dijeron? Era un círculo en el mar, pero se miraba el color azul, no como el resto, ¿ah? Y entonces, ahí dijeron, se recuerda de aquel francés Jacques Cousteau creo que se llama. Él sí llegó a ver qué era eso. Entonces, con el tiempo, la naturaleza, porque ahí lo mostraron, era como un barril, solo que era, ¿cómo le dije? Con montaña. Entonces se quedó así. Entonces el mar llenó todo ese espacio, pero ahí adentro no sé qué componentes había. Y por eso era que se miraba, mire, un color tan bello que se miraba, porque ellos como tomaban por drones, ¿verdad? Entonces miraba un color tan bello y era por lo que tenía adentro. Ellos sí se metieron y entonces hasta dijeron que eran 124 metros. O sea que eso era así, ¿verdad? Donde estaba todo lleno de agua, pero de una vez decían que ahí no deberían de meterse buzos porque hasta abajo tenía unos químicos que eran dañinos para el hombre. Entonces, pero el color es que una belleza que se miraba eso, como que hubiera visto una pintura, ¿verdad? Pero, ¿qué es todo eso? Es, dijeron que es conforme ha cambiado la naturaleza. Como aquí han habido cambios, ¿verdad? Que ya veo Claro. que hay desprendimiento de placas y todo eso. Entonces, eso fue.
Y ahí por eso dijeron que este señor llegó, fue en el 1973, dice, que llegaron a investigar ahí. Entonces, como le digo, son bellezas y todos los cambios que hay en la naturaleza, que saber cómo se llama, cómo vamos a parar todos al final. Sí, y Eso muchas sería. gracias, Maguita, porque realmente ese equilibrio en donde se va ajustando la Tierra por algo muy natural, entonces dentro de ese ajustamiento de las placas tectónicas también es cuando sentimos esos movimientos un tanto fuertes. Hay otros que quizás no se sienten, pero sí son perceptibles para esas máquinas que tienen para poder percibir. Lo que usted manifiesta es tan importante también porque todo tiene un equilibrio. Y lo que Coca decía con respecto a lo de René, de que las mariposas se le acercan y él está en constante observación, qué bonito, ¿verdad? Porque nosotros nos ponemos a analizar las personas que tratan de ser lo más tranquilas posibles atraen a los animalitos. Por eso, cuando mencionaba Coca de Francisco de Asís, me hizo también recordar, no sé si ustedes vieron unos videos de los años 80 y de los 90, en donde salía, parece ser un señor, llegaba a un parque y le daba de comer a las palomas y se iba, pero tanta era el agradecimiento de las palomitas que cuando ya se iba acercando el carrito se posaban sobre la parte de arriba, creo que era un carro Volkswagen, la parte de arriba del carrito. Cuando él salía se le posaban sobre sus hombros, él les daba de comer y luego se iba y también le acompañaban como un agradecimiento y por supuesto me imagino que algún tipo de buena energía transmitía el buen hombre, ¿verdad? Sí. Otra anécdota también es de una señora que por años alimentaba también a las palomas en la iglesia. Y esta señora estaba solita y se enfermó. Y la sorpresa es de que las palomas la llegaban a visitar al hospital donde ella estaba. Y abrían las enfermeras, las ahuyentaban por la ventana y todo, y hasta picoteaban la ventana hasta que una enfermera entendió el mensaje y abrió la ventana. Sí, y todas las palomas se fueron a posar en la cama de la señora. Iban en la mañana, iban en la noche, hasta que la señora salió y la volvieron a ver otra vez en el parque. Qué hermoso. Qué bonito. Buenísimo. Buenísimo. Gracias por la anécdota que nos contaste, Betty. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente fase. Vamos a llevar nuestro pensamiento hacia Dios.